Bueno, ya. Hola a todos y bienvenidos a edición navideña del Nostalgia FAQ. Estoy acá en directo, no a través de la magia del internet, con Fito. Estoy acá y ahora podéis verme, mira. Sí, pues, bueno, Mira, mira. Hola. está acá al lado, bueno, de Hola. verdad. Hola, soy yo. Está literalmente acá al lado mío. Aunque no lo crean. Yo creo que sí lo Eh, creen, pero... Sí, no es tan inverosímil la wea tampoco. O sea, yo no sé si lo creería, pero se lo dejo ahí al criterio del Igual público. es importante tener un nivel de escepticismo al respecto. Por favor, sí, gracias. En fin. Curiosamente, porque nuestro primer capítulo creo que fue en persona, ¿no? Sí, pues. Ah, Sí, ustedes sí, no lo sí. saben, pero claro, el primer capítulo lo grabamos en persona y el otro no, pues no fue en persona, fue en animal. O sea que este proyecto, claro, empezó con la idea de hacerlo a través de la magia de internet, pero la primera vez fallamos así como muy miserablemente porque algo pasó y yo no, parece que no grabé el audio y estuvimos como 2 horas en el primer capítulo. Ah, verdad, y al Y, final lo grabamos en y persona. justo me tocó venir para acá a la semana después y dijimos mejor hagámoslo en persona, sí. Y aquí estamos. Así que estamos en lo que es capítulo 5. Así es, señores. Capítulo 5, pero en vez de hablar de algún tema en específico, vamos a hacer como un especial de fin de año. Ah, lo bueno, sean color. Claro. Bueno, Ah, para figuras. todos, Son para todos los fanáticos del especial de fin de año. Vamos a hacer un recuento de todas las grandes aventuras que vivimos Sí, durante el año. del arduo trabajo Claro. de podcastear todo este año. No, pero hicimos este podcast, Nostalgia Facu. Le pueden decir de las dos formas, me importa Yo una le voy a raja. decir Nostalgia Facu. Ya, yo le voy a decir Nostalgia FAQ para que no haya consistencia alguna Sí, y ustedes se sí. confundan, no sepan cómo se llama la weá. Yo creo que es una muy buena estrategia Yo igual me voy a confundir. de marketing. Probablemente me voy a equivocar y no lo voy a decir Nostalgia Facu después, pero bueno. Y empezamos este podcast para hablar de cosas, obviamente, nostálgicas, pero darle así como una mirada de nuestra vivencia particular de las cosas. Y también ponerlo como en un contexto social, como para hacerlo un poco más interesante en vez de, ay, ¿se acuerdan de los tazos? Y ni una wea más, porque de verdad hay muchos buenos que hacen esa pura wea. Sí, no, está fome igual. Fome, ¿eh? ¿Se acuerdan de Arnold? Sí, pues buenísima, Y se acaba el pues. capítulo. Y se acaba el capítulo. ¿Se acuerdan? Ah, qué bueno que se acuerdan. Ya, adiós. Claro, no, pues bueno. O esos weones como que le tratan de poner hype así como, ¿se acuerdan de este dulce? Y la wea así, y Claro, es como, claro. pero dite alguna wea. Claro, era repenca, que no sé, por último. Por último, di que la wea era mala, así. Ten una toma al respecto, ¿no es cierto? Tenéis que Aunque tener, sea mala. stakes, pues bueno, Eso, sí. exactamente. Entonces, recordando ese primer capítulo, hablamos de la llegada de Pokémon a Chile. Bastante importante, y nosotros bastante, o sea, Pokémon bastante formativo para los dos, así que nosotros Ujú. pensamos que era un tema adecuado para empezar el podcast. Y hicimos el trabajo de contextualizarlo en el concepto de cómo fue ser un niño que era de la edad del público objetivo de Pokémon en el momento que llegó, así que está bastante interesante. Ser el público objetivo, claro. Sí, Darse pues, cuenta de que fuiste el blanco fuiste el blanco del capitalismo, ¿no? claro, claro. El blanco de un proyecto de mercado de alguien muy ambicioso. No, pero ahí Satoshi Tajiri, los cabros, Masuda y todo ello. Sí, bueno, un proyecto de pasión. Un abrazo para todos ellos porque sí, siguieron su, ¿cómo se llama? Su impulso indomable de llevar a cabo su proyecto y eso se agradece. Pero igual pensaba que en principio empezamos con la idea del podcast porque normalmente ya hablábamos de estas cosas con la narrativa del análisis social y todo eso. Y fue como, en realidad estamos haciendo lo que siempre hemos hecho nomás. Sí, pues ponerle un micrófono al medio y nada, la Claro. weá. Básicamente recordar algo o algo que tenga que ver con la cultura gamer, etcétera, etcétera, y después llevarlo a esta realidad en la cual nosotros somos gente aburrida que le gusta filosofar y la wea. Y aparte, bueno, en todo caso, la nostalgia obviamente es muy atractiva para nosotros dos, pero igual creo que hay mucha gente que toma la nostalgia de una forma bastante negativa. Yo creo que igual nosotros tratamos de apartarnos de eso, en el sentido así como de, ah, ¿se acuerdan cuando nuestros papás nos sacaron la chucha y nadie necesitaba un psicólogo? Y es como, esa nostalgia es penca, po, ¿no? Cuando no me podía cortar el pelo, conche su madre, weón. Sí, me hace nostalgia de la mala, weón. Esos memes culeados de boomer, culeados así.
Cuenta la leyenda que Claro. según este aparato y una correa, no, weón. Una hueá para los cassettes, weón, qué chucha, weón. Hermano, te ver, weón. Eso, no, pero dentro de todo, yo creo que a mí lo que me sienta cómodo de hecho de hablar de nostalgia es justa y precisamente eso, que no es como alabar la nostalgia así como, oh, qué bacán era antes todo y qué penca es ahora todo. De hecho, a veces todo lo contrario, En onda. muchas cosas sí. Onda, hay cosas que son representativas de la cultura que, ¿no es cierto?, influencian a distintas personas con identidades similares como nosotros y el público que estamos tratando de abarcar con este podcast. Pero más allá de eso, esa influencia no necesariamente tiene que ser una weá así que sí o sí era perfecta solo porque era por el efecto nostalgia de que te hace pensar que todo antes era perfecto. Pues bueno, ahora quizás podemos, parte de ese análisis, y por ejemplo a propósito del primer capítulo de Pokémon, tiene que ver con llevar ese concepto que nos atrajo en aquel momento, que hoy en día nos hace recordar con tantas flores y con tanta magia, y traerlo a lo que va hoy en día, pues sobre todo Pokémon que nunca paró, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, o sea, vamos igual Cómo envejecieron las cosas que recordamos nostálgicamente, etcétera, etcétera. igual vamos a abarcar temas. Tal vez en el caso de Pokémon fuimos muy positivos quizás, aunque obviamente si queremos hacer un podcast de nostalgia es porque igual nos atrae el tema, si tampoco es como, te gustan las weas del pasado, estás equivocado, obviamente No. es todo lo contrario a eso. Por eso te digo que es precisamente el hecho de decir, ya, nos gusta la nostalgia, pero, ojo, ¿cachai? Ojo, onda, no es porque la weá sea buena por sí, sino que es por esto, por esto y por esto. Claro, igual vamos a tener otros temas en los que vamos a ser un poco más críticos también, yo creo. Sí. Bueno, y de Pokémon también hay cosas que criticarse, igual obviamente una máquina culiada hecha para venderte cosas y tampoco es como que Pokémon es esta cosa así súper pura. Claro, la idea que tuvieron los cabros al principio, ¿no es cierto? Claro, o sea, eso sí, pero... No, que me refiero, claro, pues esa historia no es solamente eso, pues también hay una narrativa ahí muy del consumismo y al final yo digo, Pokémon es el himno del capitalismo porque tenéis que tenerlos a todos y son infinitos, entonces es muy el capital por definición es algo que tiende al infinito y se acumula de manera infinita. Claro. Literal, Pokémon es la representación del capital, loco. Pero bueno, estamos acá. Así que en el capítulo de Pokémon igual hablamos harto de claro, cómo fue... Porque Pokémon es igual, obviamente, una parte de la cultura nerd, geek, como le quieran decir los hueones. Weeaboo. ¡Qué viejo! Entonces, igual era interesante como abarcarlo en ese sentido porque Pokémon llegó a ser muy mainstream, muy la norma. Y después dejó de serlo. O sea, obviamente es hiper popular, pero volvió a ser algo más de nicho. Ya no es la Pokémonía que se vivió ahí a finales de los 90, principios de los 2000. Y después volvió a hacerlo. Claro, con el Pokémon GO y todo eso que lo hablamos en el capítulo, por cierto. Así que o si sea, no... está bien decirlo, no, Sí. no es que lo tengan que saber, pues ya. Hablamos de eso, ¿no? Ya. Sí, si quieren saber un poco más del tema, vean el capítulo, es bueno. Pensamos en el futuro hablar del primer juego de Pokémon también, de Pokémon Red, Blue y Yellow. Yo creo que es también bastante interesante, o de la primera generación en general. Un poco distinto porque hablamos, en el capítulo nos enfocamos un poco más que en el juego al fenómeno mediático de Pokémon y a la influencia que tuvo en la vida de los niños de ese tiempo. Claro. Después, en nuestro segundo capítulo, Ese fue bueno. de... ¿Cuál fue el segundo? No, fue el de los flashes. Los flashes. Sí, ese fue bueno. Sí, en ese estaba pensando. Algo también muy Sí. importante porque sí, llevamos ya 20 años diciendo los mismos chistes culiados malos de Flash Y no solo eso, o sea, ahora llevamos 2 días seguidos perdiendo el tiempo solo haciendo referencias de mierda y... Bueno, Pero eso también es otro punto que yo encuentro bastante interesante que queremos abordar en el podcast, que es como esto de la antigua internet, que es un tema bastante popular. O sea, yo encuentro que a la gente le gusta mucho recordarlo, pero no hay tanta gente que hace estas como retrospectivas del internet antiguo. claro. Igual de una perspectiva de nosotros que éramos jóvenes, sobre todo para el viejo internet, porque hay gente que trae perspectivas bastante interesantes, sobre todo gente más vieja que nosotros, gente de 40, 50 años, que ya eran adultos cuando... Entonces le daban otro uso al internet que el que le dábamos nosotros cuando éramos niños. Veían la herramienta de una manera totalmente distinta Claro. a lo que pensábamos nosotros que era básicamente diversión. Que es como... A ellos les pasó como lo que nos pasó a nosotros como con
Bueno, las redes sociales ya Claro. existían, pero las redes sociales masivas, sobre todo las actuales, que son Facebook e Instagram, esas Claro. cosas, a nosotros ya nos pillaron en la adultez, ya o sea, como Los a los smartphones a mí me 18 pillaron años, a mí me pillaron los smartphones como a los 20 totalmente. años, Claro, sí. no fue algo que me atrajo en sí, no fue alguna novedad que al final tuve uno porque había que hacerlo nomás. Me imagino a los Sí, adultos de esa misma manera, onda, ya no se puede vivir sin internet, así que voy a tener claro. internet, una cuestión así. Pero es bastante interesante. Bueno, en el capítulo lo abordamos específicamente de los flashes, sobre todo y en particular de los flashes chilenos. Pero hay harto que decir, yo creo, de ese tema del internet antiguo. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando con el Fito de los tiempos en los que se buscaba en Altavista antes de Ah, Google, claro, o claro. los tiempos en los que uno se metía a páginas a descargar videos, porque hablamos de los tiempos pre-YouTube, Ujú. que el internet ha cambiado masivamente. Y bueno, el internet ha tenido en general un cambio bastante drástico en el sentido de que antes el internet se trataba principalmente de visitar páginas y ahora uno se mete a 5 páginas por lo O general. sea, y claro, y las O sea, interacciones ya no la son... mayoría de las personas, no. Tal vez nosotros. Hay mucha gente que todavía se mete a blogs, que se mete a estas cosas, pero Mm. la mayoría de la vida internautica de las personas gira en torno a un par de redes sociales, a YouTube, a Wikipedia. Por lo mismo, mucha persona prescindió de los computadores como herramienta principal de internet, ahora último, y Sí, la máquina de internet por excelencia es el el smartphone. smartphone, claro, pues digamos para la comunidad. De hecho ahí como que una de las weas que me hace así sentir medio viejo es que yo sigo haciendo muchas cosas en Claro, el computador. Yo no me pongo a ver videos de YouTube claro, en el y celular. mucho menos a ver Netflix en el celular o cosas así. Y si tengo que escribir, escribo en mi computador. Ujú. Yo para mi trabajo tengo que usar mucho Twitter, por ejemplo, y uso Mm. Twitter principalmente desde el computador y no desde el celular. Sí, pues eso O de Discord hecho también. parece ser algo no tan común ya. No, pues usar las redes sociales desde el Usar computador las es redes. algo hasta un poco Mm. extraño para algunas Ujú. personas, sobre todo para los niños más jóvenes. De hecho, en muchas casas ya no se usan computadores, solo los smartphones. Yo ya conozco muchas personas Smartphone que... y Smart TV, y esos son los computadores de la casa. Sí, pues yo me acuerdo que por ahí por el año 2010 tú no podías no tener un computador. No, pues sobre todo si era un estudiante de enseñanza media o de educación superior, Exacto. era indispensable el computador. Ahora, ahora para la educación superior sigue siendo necesario el computador. Para Mm. otras cosas empieza a dejar de ser un poco más Claro, por eso importante. te digo que conozco a varias personas que no tienen computador y las primeras veces yo decía, ¿qué? ¿Ah? ¿No tenéis computador? ¿Y qué? Yo que ¿Cómo? sí, yo que participé así como en el mundo laboral de nivel bajo, así como de trabajos de sueldo mínimo en los que Ajá, trabaja cualquier persona, ajá. y que trabajé con muchos jóvenes, me daba cuenta que muchos no tenían No computadores. tenían, Pues, claro, claro, para cagar, ¿eh? Sí. Sí, O sea, en realidad no es tan raro, man. Es yo no lógico. podría personalmente. Pues Uno, claro. porque trabajo, mi trabajo depende Mm, completamente del computador. Yo soy una persona mm, que edita imágenes, que edita videos, que mm, maneja redes sociales, esa parte de mi trabajo con el que mm, me gano la plata, entonces obviamente yo no podría ir con un computador. mm. Si le pasa algo a mi computador, tendría que ahorrar inmediatamente para comprarme otro. Absolutamente, yo, claro, lo mismo. Yo, por lo menos, que tengo que usar todas estas cosas de sonido, de edición de sonido, para tocar y todo eso. No podía hacerlo con otra máquina. Si se pudiera, No, yo pues, lo haría encantado, weón. Porque igual es paja, pero. igual han habido así esfuerzos de. Yo creo que el iPad cumple una función bastante completa de computador si tú le Claro, sabes dar el uso sí. necesario. Pero en algunas cosas igual uno siempre va a caer en las cosas de legado que se les dice. Mm, Y por ejemplo, y en algunas cosas igual uno se va modernizando. Por ejemplo, bueno, yo que soy un usuario de Mac, no tengo instalado Office en mi computador y para cualquier de esas cosas de oficina que me tocan hacer, que es rara vez, pero que a veces me tocan, uso los servicios de Google solamente. claro, las cosas que Yo me están meto a ahí Google Docs, con código si abierto. necesito usar un Excel, me meto a Google Sheets y esto de funcionar a través de páginas de internet en vez de aplicaciones instaladas en tu computador, igual es algo, un cambio que se ha visto, porque antes uno tenía que instalar web para todo. Sobre todo cuando son servicios que eran pagados y que uno no. Nadie así pagaba en esos tiempos. Todos Sí. pirateaban los programas y. Ahora por lo Aunque menos. yo en ese sentido, igual yo tuve bien chico, como estoy hablando como a los 16 años, igual estuve metido en esta bola así como de usar puro open source. ¿Mm? Y yo tenía instalado OpenOffice. Estamos hablando de ese año como 2005, 2006. Yo era el buen ñoño que tenía instalado OpenOffice en vez de Office de verdad en los computadores. Y en el computador de escritorio de la casa. Mi papá después se enojaba porque, oye, que tenía esa hueá, porque no tenía el Office de verdad. Me imagino, sí. Porque al Gabriel también, mi hermano también indagaba en todas esas cosas y yo a mí no me daba la mente. Era como, ay, no, qué lata. Quiero que cumpla su función el programa y listo.
También experimenté con algunos builds de Linux, sobre todo Ubuntu, que es como lo más accesible. Yo ahora sigo usando Ubuntu, por lo menos, siempre he estado ahí. Pero Pero y de vuelta a esto de los flash, entonces igual también abordamos este tema para volver un poco al tema, porque eso de los computadores lo podemos dejar para el capítulo. De verdad, sí. Pero igual está entretenido hablar de eso. Volviendo a lo de los flash, yo creo que igual era entretenido ver esto como, ahora que se habla tanto de creación de contenido y es prácticamente lo que yo hago para vivir, ver cómo se hacía antiguamente el contenido de internet, cuando habían los medios de distribución eran menos accesibles, pero al mismo tiempo de un punto de vista así como de capital había mucha menos competencia también. Sí, o sea, no podíais pensar en una cuestión pagada con un sueldo fijo en ese momento creando contenido de internet. Y hablamos principalmente de creadores de contenido que en su mayoría no vieron ni un peso del éxito de su trabajo. Estamos hablando de un tiempo antes de poder monetizar fácilmente a través de plataformas como YouTube o redes sociales como Instagram, Facebook. Y eso fue lo difícil de cómo envejecieron los Flash en el caso de los que siguen intentándolo, los cabros de Alégale, que ahora están tratando de monetizar de alguna manera. Y que es difícil, les cuesta mucho porque vienen de otra época igual. En el fondo, claro, la pega que hicieron o el contenido que hicieron, todos lo consumimos. O sea, si en ese tiempo se hubiese pagado por el contenido o hubiesen ellos tenido alguna retribución, probablemente hubiese funcionado. Pero ahora volver a monetizar algo que existía antes y que funciona precisamente a través de la nostalgia, ¿no es cierto? Porque claro, los fans de Alégale nunca van a ser personas nuevas que están conociendo a Alégale ahora. Siempre van a ser los mismos de aquella época. Son los... Si llega algún niño chico va a ser a través de un papá. Claro, un weón de mierda. O simplemente en el mejor de los casos le va a gustar ahora y después va a investigar de dónde viene, qué sé yo. Pero igual es. Claro, son los menos. Es un humor mucho más inmediato, pues si la gracia de la Flash era ver una weá que la primera weá que... Sí, hablamos mucho de que era muy contracultura en ese tiempo también. En ese tiempo. Ahora hay otros contenidos como para consumir ese tipo de contenido. Y de las personas que hablamos en ese capítulo en particular, porque hablamos mucho de Flash chileno y mencionamos también al creador argentino de Loco Arts, al creador de Alejo y Valentina, que él sí logró hacer una carrera con su producto. Correcto. Porque tuvo un producto más popular, porque Argentina es un mercado más grande que Chile, quizás más desarrollado en lo que se trata de medios de comunicación en esos años, y logró llegar a MTV en esos tiempos, y siempre buscó formas hasta de esos tiempos, tenía una mente un poco más de comerciante, más enfocada al... O sea, de ver el producto. A ver su producto como producto más que como claro, porque solo no es contenido, como claro. Un Flash weón, o sea, Alejo de Valentina igual tenía un poco más de producción, pues tenía la producción necesaria para convertirse en un corto de MTV o algo así. Como Chico Media original también. Sí, que venía de los cómics. No era una parodia estúpida de todo nomás, porque como que había una historia, qué sé yo, personajes. En cambio, en los Flashes todos son parodias para hacer mierda las weas y reírte de la forma más estúpida posible. Eso no iba a llegar fácilmente a la TV en ese tiempo, que era la única forma de divulgar este tipo de contenido. Ahora por lo menos tenía otras plataformas, tanto en redes sociales, sobre todo en redes sociales, para poder cualquier video, cualquier flash que hagáis tirarlo. Bueno, y aún aunque en YouTube igual hay barreras para monetizar tu contenido, o sea, necesitas llegar a cierto contenido. Por ejemplo, nosotros no podemos monetizar los podcasts aún. Pero, no, claro, porque... pero cuando tú tienes tal vez tienes un séquito más pequeño, pero existen plataformas como Ko-fi, como Patreon, los plagios de Ko-fi en español, creo que hay unas webs como Cafecito, cosas así. ¿Ah, sí? La gente ahora se manda también pagos directos a través de PayPal, Mercado Pago en el caso de Sudamérica, y es posible obtener valor de tu trabajo de forma directa, que igual... Forma directa. Como un negocio así que tú tenés tu producto, claro, y lo vendís tú mismo también. Claro. Y los artistas también hacen las comisiones. Claro. Yo también he trabajado en comisiones. De hecho, yo soy un usuario de Ko-fi y de Patreon, entonces igual abre un poco más de barreras, pero igual es complicado lo de encontrar un nicho en el internet hasta el día de hoy. Sí, pero sí es más fácil, es más fácil un poco recuperar un poco el valor de tu trabajo de forma monetaria de lo que era antes, definitivamente. Sí, es igual da lata, porque como te digo, fueron bien famosos los cabros de los flashes, de legales. O sea, de que tienen fama y tienen lo necesario como para haber monetizado fue, pero la mala cueva nomás, yo creo. No fue en el momento indicado y
Sí, yo creo que por ejemplo por ese lado podrían ver más y de hecho creo que en la página ellos tienen como link a algunas cuentas de banco, PayPal Sí, ¿no? Y o de, tienen y su de y estas merchandising, de tienen toda la cripto, weá, tienen claro. weas, pero Claro. y por ese lado, porque en realidad hablando de ciudad legal en particular es obviamente un producto al que ninguna marca se va a querer poner al frente y darte plata. Po. Obviamente Coca-Cola y McDonald's no están muy desesperados por poner comerciales entre medio de los nuevos videos de Roberto Manfriflo. Esperemos que de estos podcasts sí, Claro. eventualmente. ¿No? Eh, ¿Vamos a vender nuestras almas por plata? Sí, la verdad es que sí, sí lo vamos a hacer. de eso se trata el sistema. O sea, yo creo que yo voy a seguir haciendo lo mismo que sé hacer, ¿no? Uno hace lo que hace nomás, pero Uno si hace lo que resulta una hace platita, nomás, obvio. O sea, no eso está malo. yo creo que igual en parte yendo para otro lado de eso se trata ya un poco de forma más general el arte. Pues, o sea, tú como artista siempre has tenido esa misma forma de hacer las cosas. Onda, Sí, hay personas que quizá, no sé, pues me acuerdo de Lou Vega, el Mambo Number 5, bueno, no sé, hizo esa weá y nunca me ha parecido ganar plata, él nunca, no, loco nunca fue artista, nunca le interesó su arte, pero estas personas que continúan haciéndolo y refinando su, qué sé yo, no sé si nivel o complejidad en lo que están desarrollando para la comunidad, ¿no es cierto? Un arte que tú querís que los demás consuman de alguna manera, es como que eventualmente uno espera que haya una retribución de capital, pero lo que te motiva a hacerlo no es precisamente esa retribución de capital. Ese es el punto. Onda, sí, claro. tenía una intención de refinar tu arte, sea lo que sea un podcast o sea, no sé, yo tocando piano. De hecho, en ese sentido, en el que mencionas, como por ejemplo Mambo Number 5, pasa mucho en los One Hit Wonders, que son artistas que tienen un solo éxito, para los Ajá. que no se manejan con el término. Pasa mucho que hay como dos tipos principales de One Hit Wonder, que son unos que son como un producto manufacturado completamente, que solo Ujú. logró éxito una vez. Y también Ujú. pasa mucho que son artistas que o se salieron de su zona de confort por un momento, o que una vez lograron un gran éxito y después no quisieron adaptarse a las demandas del Ujú. mercado. Pasa mucho. Ujú. Por ejemplo, ya hablando de nostalgia, estamos hablando con guanes viejos, supongo. La canción súper conocida, What is Love, de Hathaway, que tal Ujú. vez muchos la conocen por ese video de Jim Carrey en Saturday Night Live moviendo la cabeza para el lado. El cantante Hathaway no era un cantante de Eurodance, que es el género de la canción. Po. Un tipo que le gustaba cantar jazz, otras cosas, y lo invitaron a cantar esta canción y le hicieron esta canción. Y él no se quiso quedar en ese género, y por eso no Ujú. se supo más de Hathaway. O O sea, tuvo sea, un par de otras canciones Eurodance, pero en realidad el tipo volvió a lo suyo. Y también pasa lo mismo con la y no canción. volví a ser famoso, eso es lo Claro, terrible. O sea, es como que volví a hacer lo que yo quería para ver, no sé, pues si que de alguna manera alguien me conoció más después de haber tenido este éxito literal mundial. Y no, pues loco, porque la a veces no industria te funciona, dice, po. no, no, La industria no quiere que tú hagas lo que ellos quieran, po. exacto, no, terrible. Y hay gente que de verdad ha tenido como el principio de no, po. Por ejemplo, Ujú. en el caso de otro One Hit Wonder Actores, no, de los sí. 90 existe esta canción, se llama Thump Thumping de Chumbawamba. Bueno, I sí. get no down, ya. Sí. Esa canción, Chumbawamba es una banda, creo que son de Inglaterra y desde los 80 que bastante do it yourself, o sea, son tipos que se producían los discos ellos Ujú. mismos, que eran bastante, con posiciones políticas bastante inclinadas a la izquierda, que es muy poco mainstream, y ellos tuvieron este gran éxito que era inescapable en esos años de los 90. Yo creo que todos lo escuchamos en la radio un montón de veces, vimos el video musical un montón de veces, estuvo hasta en un Dance Dance Revolution la Estuvo en canción. y era la canción del mundial también. Sí, pues, y ellos tuvieron este mega éxito y no quisieron sacar más canciones parecidas. De verdad les importaba un pico a los weones. Sí. Hay gente que de verdad le importa un pico. Ajá. O ahí tenéis también otras bandas como. O sea, un fenómeno parecido. Por ejemplo, Smoke on the Water de Deep Purple. Pues. A todas las bandas yo creo le ha pasado eso no, a todas las bandas, perdón. Pero hemos visto varias veces esto de que una canción de una banda se hace muy famosa y es la canción menos representativa de la banda. Bueno, en este También, caso, sí. claro. Pues, y los locos es como. No, a mí me gustó en este momento, pero no voy a seguir haciendo esto y esta es mi música de verdad, ¿cachai? Esto es lo representativo. Y es lo mismo, pues entonces cuando se trata así como de gente que hace arte, Mm. igual es un tema relativo. Si tú tienes la habilidad de adaptar tu arte a las demandas del mercado y lo quieres hacer, yo creo que no es como poco ético tampoco, No, sí, pues. pero yo creo que es algo que no todos los artistas tienen una capacidad de hacer Es que tampoco. no podéis no siempre, depende de tu arte. Sí, Depende de si tu arte
Hay gente que tiene un arte más moldeable y que es adaptable a Correcto, necesidades correcto. y hay artistas que ven a su arte más como un producto que Correcto. como una expresión del ser también. Pues. Claro. Y Eso. no, pues y el extremo es este en el que tú, si adaptas tu arte a las condiciones del mercado, tu arte pierde su gracia. Y Sí. ahí es donde está el problema también, la mayoría de las veces. Sí. Y eso a propósito también de Alegale y de los flash web. O sea, no es que sean arte así como... Es difícil hablar de cagar, arte, pero- es difícil hablar de arte cuando tu objeto de análisis son los flashes de Chico, Alegale. mira, claro. Pero técnicamente sí, estamos hablando de eso, un producto. Pero claro, entonces estamos hablando de de contenido que es completamente separado de la ambición monetaria. Claro, en o ese sea, sentido. no, y para no ir más lejos también, siguiendo hablando de arte. Y no es que tampoco en ese sentido es de recalcar que por ejemplo en ese tiempo que no se podía monetizar contenido, no significa que no respondía a demandas tampoco. Absolutamente. Porque la popularidad es capital cultural y también se puede buscar y uno puede adaptar el arte a las necesidades del mercado, aun cuando no haya una retribución de dinero real. O el mismo profesor Rosa que no ganó plata por sus videos filtrados, Pero hizo una carrera pero completa. hizo una después de eso. carrera completa. Tuvo claro. una tercera carrera. Exactamente, es como que quizás no te da el producto realmente la retribución de capital, pero te deja... Y eso del capital cultural es súper importante porque aquí quizás me ponga un poco medio marxista, pero en esa definición del trabajo que es algo tuyo, que nadie debería Claro. poder quitarte, ¿no es cierto? Que qué sé yo, cualquier industria, empresa, qué sé yo, no debería tener la capacidad de hacerte extraer trabajar valor. 30 años y después echarte que tú no hayáis tenido nada para ti después de esos 30 años de trabajo. Y eso es lo que no pasa en el arte, porque, por ejemplo, si tú empezáis a pintar y no ganáis plata porque no podéis vender tus cuadros, lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Pero pintáis, vaya a llegar un punto en el que si alguien se interesa, por ejemplo, en mediar va a encontrarse con todo tu trabajo, con toda una técnica que tú desarrollaste durante todos esos años que crafteaste todas esas cosas, quizás no fueron retribuidas en su momento, pero como te digo, ese capital cultural que se llama, eso se convierte en esas habilidades, tú después las podís, ¿cómo se llama? Ponerla así como como una fórmula, ¿no es cierto?, hacia el mundo y va a funcionar, pues, algo vaya a tener un capital, está ahí. Claro. Hay una información que los demás no tienen. Pues. Nada te garantiza que va a funcionar en algún momento, Claro, pero el potencial está ahí. Pero es tuyo, pues. Es Y es tu tuyo, capital. claro. Esa es la gracia. Es tu Y capital. aún así el sistema igual ha encontrado formas a través de estos contratos legales y todo esto de apropiarse de tu capital cultural. Konami y con Hideo Kojima. Sí. A propósito de lo que estábamos hablando recién. Y por ejemplo, en el caso que es bastante trágico, en el mundo de la animación occidental, sobre todo lo que llamamos cartoons, pasa mucho que un cartoon en particular que se le ofrece, por ejemplo, a Cartoon Network, a Nickelodeon, a estas cadenas grandes, como un piloto, muchas veces es el trabajo de la vida de un autor. Y ellos, para poder plasmarlo y poder hacerlo un proyecto real y famoso, se ven en la obligación de venderlo. Es de verdad, yo lo encuentro muy trágico y es muy trágico, es de terrible. vender tu guagua de toda tu vida, porque es como lo que dicen del primer disco de una banda también. Ah, sí, pues. Es como el segundo disco, lo que hiciste cuando tú ya eras un músico consolidado, bla, bla, bla. Muchas veces el primer disco de una banda, y en el sentido de un cartoon, de un cómic, tu primer trabajo sólido es tu trabajo de toda tu vida. El caso hasta ese punto. Del Invasor Sim, po, que fue lo Sí. que le pasó. Po. Sí, po. No, pero él mantiene los derechos. Ah, creo. Ya. Pero muchas series son... Están bajo los derechos Eso, totalmente de la claro. plataforma que los reproduce y Tú- el creador. Tú cedes los derechos a Claro. cambio de que ellos te digan, nosotros vamos a hacer este proyecto en Claro. grande, te vamos a dar la plata para que tú lo puedas realizar. Correcto. Pero Y los ahí derechos son entra, nuestros, el capital es de ellos. ahí entra esa disyuntiva de o me quedo yo con mi proyecto para mí y nunca va a ver la luz, o se lo doy a una persona que después va a poder hacer lo que quiera con él. Porque Cartoon Network, a ver, por ejemplo, ¿qué series son dueños Cartoon Network? Por ejemplo, creo que Steven Universe, por ejemplo, es de Cartoon Network y ellos pueden hacer lo que quieran sin consultar al creador. En los contratos eso no está. Esta propiedad es nuestra. Con Cueva es mencionado Sí, o sea, claro. Lo único que tienen que hacer es mencionar que es de él, pero los derechos son todos de ellos y por ende el capital les pertenece a ellos. Y por ejemplo, estas protestas que hubieron de los escritores en Estados Unidos es por los problemas que están teniendo con los royalties, los creadores, por las plataformas de streaming que están dando unos porcentajes súper malos de royalties. Cuando los guionistas y actores necesitan una
retribución, o sea, en mi opinión, proporcional al éxito que está teniendo un producto. Es lo mismo, Ben Jordan habló de eso, pero en la música, de Flash Wolf. ¿Sí? Que es de allá de Estados Unidos también y es un tema súper complejo. Los locos son re vacas. Sí, porque por ejemplo uno se imaginaba al principio que Spotify iba a ser como esto, que iba a ser como más justo Claro, para el artista. no, Sobre todo porque uno se bueno. imaginaba, porque el sistema de iTunes, que era como la distribución masiva de música digital antes de que llegaran las plataformas de streaming de música, también era medio ridículo, puesto de que Sí. te pagaban a ti $1 por canción, pero no es lo mismo que te paguen a ti $1 por, no sé, You Suffer But Why de Napalm Death, que dura medio segundo, a que te paguen $1 por Tarkus de Emerson Lake and Palmer, que dura 20 minutos, tiene 7 movimientos y es así una obra de arte de performance. Pues, o sea, no tiene Es sentido ridículo, por ese es lado, ridículo. claro. Es cantidad por sobre calidad o algo así. pero- Entonces pero- Spotify dice así como, pero nosotros estamos recompensando el tiempo de reproducción. Claro. Pero la gente igual ya vive tan esclava de los algoritmos y todas estas cosas. Y yo lo reconozco como alguien culpable de que a mí me encanta dejar radios de Spotify corriendo así para encontrar música nueva. Y encuentro que el algoritmo sí se ha deteriorado mucho y tiende a darte mucho lo mismo en comparación a cómo era uno hace unos 5 o 7 años atrás, que uno descubría mucha música a través de Spotify. O sea, yo tengo muchos problemas. Y eso que yo soy YouTube Music, que tiene más posibilidades. Sí, Y pero el algoritmo igual cae en lo no, repetitivo. sí, muchas veces tengo que estar. Cada vez que pongo la radio, quito canciones al tiro. Claro. Y no hay forma que deje de ponerme Nemesis de Ark Enemy. De estar obsesionado o Me encanta a mí, sí. Es bueno, pero a mí no me gusta. O sea, no es mi- No, sí, sí, sí. El loco yo pongo Children y el loco te tira. Ya, e insiste con la wea. Yo, ay, weón, es terrible. Sí, creo que los algoritmos también se están deteriorando en una forma que apuntan al Demasiado capital también. al mercado. Y sí. el algoritmo que debió haber sido un aliado del artista emergente porque es el que te expone a ti. Y en YouTube a nosotros nos está pasando también que tenemos súper poca visibilidad con gente que no nos conoce directamente. Y es difícil también establecer el parámetro de recomendación para un canal como el nuestro. Claro. Ojalá que nos recomienden con, Sí, pues muéstrenle con a los... José Massa. Pues, no sé. Muéstrenle a José Más, a Chocolate Cake. El profe que Massa, claro. Muéstrenle a... Muéstrale a... No, pero muéstrenle la weá a los amigos. pues, Alégale que no sí. sean charcha los weones. Oye, ya, pues. Pero mira esa weá. Mira esa weá, weón. No, está Y ese fue nuestro, sí, ese fue el segundo capítulo. De Y Flash, después, sí. en el tercer capítulo estuvimos hablando de los arcades, de los flippers. También muy interesante, algo que murió prácticamente. Ujú. Como les mencionaba acá, yo soy de Copiapó y el arcade, que fue mi arcade regalón de toda la vida, el Interplay, murió. Cerró. Finalmente fue el que más duró. Sí, bueno, duró mucho. Pero finalmente sucumbió. Sí, y bueno, eso cambia también otras cosas de la tecnología. Pues así como aparecen cosas nuevas, también desaparecen cosas. Sí. Y cosas que eran interesantes, pues no siempre uno dice así como, porque no sé, pues es como, no es porque no haya sido mi época, pero como tenerle nostalgia al reloj al reloj análogo o sea, al teléfono análogo con rueda es como hueonera, pues. Eso no es una experiencia, pues, weón. O sea, incluso... Te puede gustar, pero Para algunas personas se convirtió en experiencia, quizás. No me extrañaría, pero... Pero claro, ir a los arcades, claro, era una experiencia así real. Y bueno, todavía existe un poco, pero ir a un Happy Land ahora no es lo mismo que ir a un arcade de los ni cagando. 90. O sea... Y de hecho también se ve este efecto del sistema en que el Happy Land ahora es completamente enfocado en máquinas que dan tickets que van para canjear. Entonces se pierde la estética se pierde la intención de ir a jugar juegos por jugar videojuegos y se vuelve a jugar videojuegos para poder canjear. Para tener cosas. Claro. Al final, sí. Pero, o sea, igual eso es interesante porque como una instancia semisocial que los arcades enfocadas en los videojuegos, por ejemplo, podéis pensar en los juegos de cartas que también tienen esta dinámica de Sí. juntarse, ¿no es cierto? Que también han sido divididos así radicalmente en cada juego, su formato físico y su formato Digital. de smartphone, ojalá, claro, la mayoría de las veces. Todos los juegos de cartas tienen una versión de computador o online o algo así. Y finalmente es como que se reducen o se adaptan a este tipo de instancias que no respondían bien a la optimización de los recursos y tecnología del capital o de no necesariamente específicamente de lo que significa ganar plata, pero por ejemplo la experiencia de jugar videojuegos con otras personas a través de internet, ¿no es cierto? Ese fue el que fue ganando terreno y le fue quitando terreno Claro. a los arcades, pero se fue al chancho, o sea,
el hecho de que la sociedad o la cultura hubiese dejado, no sé, pues los arcades a un nivel menor, pero que existiera todavía, no hubiese sido algo en contra, sí pienso yo, o sea, es demasiado complejo socialmente, pero no veo cómo desapareció tan rápido toda esa experiencia Sí, social, que se reemplazó por los juegos online, por toda sí, pues, o sea, igual sigue existiendo en la parte social de jugar videojuegos, sigue existiendo y es gran parte de la vida de los niños actuales, de los adolescentes, adultos jóvenes, es a través de estos servidores de Discord, de jugar online, de claro, chat de Steam y todo eso, esto. pues, reemplazó completamente la Reemplazó experiencia completamente, del sí. arcade. Pues. Ah, sí, pero totalmente. Pues. Y no es como que uno sea mejor que el otro, pero tenía Claro. su atractivo el arcade con esto, sobre todo de esto de moverse a un lugar físico. Que eso se mantiene un poco más vivo en la escena del TCG, donde Claro, a todavía eso están voy. estos locales vivos donde la gente va a jugar Los locales no juegos fueron de cartas. totalmente reemplazados por el juego de cartas digital en el Claro. formato, pero en cambio en el caso de los juegos que se jugaban en arcade, sí, eso fue totalmente reemplazado. Es triste, pero en Y ahí realidad... en el juego de cartas igual entra un poco el concepto de propiedad de la carta, Ah, sí, porque po. sí. Sí, Y aún a cagar. así, sí, y es bastante curioso, sobre todo en estos tiempos en los que ahora se habla de los... Bueno, ya están como en caída, ya a nadie le interesa, pero cuando estuvieron muy en boca Mm. los NFT, donde se discutía qué era la real propiedad de algo. Po. Ujú, ujú. Porque no porque está un blockchain te dice que tú soy dueño de un JPG, tú soy dueño de un JPG. Qué No es lo bueno, mismo que tener un libro en tu casa que es tuyo. qué bueno que eso no siguió, qué bueno que la gente se dio cuenta Que que bueno, no tenía que ir pero para allá. Pero existen ciertos... Pero donde ha sido exitoso el concepto, no en NFTs con un blockchain, pero Ujú. sí de una forma bastante parecida con los con las microtransacciones a través de los videojuegos. Sobre Ah, todo en los claro. juegos de cartas, donde tú tienes juegos de cartas, donde tú tienes tus cartas Que tenés que comprarlas de y forma... que las tienes que comprar con plata de verdad y que nadie te garantiza que los servidores van a existir de acá a 2 años. Exactamente. Y también es un tema interesante porque, Sí, bueno, las microtransacciones son y cuadras. puede pasar con, no, y puede pasar con las cartas reales también, que por ejemplo, yo sé un ejemplo, no concreto, que no sé el nombre de la carta, pero sé que por ejemplo en Hearthstone, ¿Mm? que es un juego que solo, un juego de TCG que solo existe digital, tengo entendido, ¿Mm? eh, había una carta que era muy buena, muy meta, y estuvo muy cara un tiempo, ¿Mm? y la nerfearon de un día para otro. Y es como brigio, porque hay gente que gastó 20 Sí, 30 lucas en la sí, carta y sí. le devaluaron el valor. O sea, el metajuego Y ni siempre... siquiera tienen la carta física para recuperar un poco del valor. Po. O sea, en el TCG yo lamentablemente he sido víctima de eso muchas veces. Porque yo empecé a jugar TCG como a los 10 años, no sé si vos cacháis, y empecé a jugar competitivo en algún momento, por ahí por los 16, y me pasó que después cuando volví a jugar compré cartas que en algún... Mira, por ejemplo, Chiming X, eso yo creo que cualquier persona que ha jugado a Pokémon sabe que el Chiming X es algo terrible porque fue una carta support que literal era tan buena que podía usarla en todos los mazos como support. Y era la carta más buena del juego y hubo un momento en que costaba 30, 60 lucas, ¿cachai? Oscilaba entre 30 y 60 lucas. Y yo esperé porque yo no quería usarla, me daba rabia la weá, así como, oh, no quiero comprar esa weá, pero no voy a ganar sin usarla, qué sé yo. La compré, inmediatamente después ya no le quedaba tiempo y rotó y era. ¿Cachai? Las rotaciones, todas esas cosas, o los Ah, sí, nerfeos. porque las rotaciones están hechas para devaluar a las Después, cartas igual, sí. pero esa primero cagó porque sacaron otra carta que era Tapu Lele GX, que era mejor. Que ahora esa era la que tenía que usar en todos los mazos. Eso es similar a un nerfeo, Claro. cuando te sacan una carta, un counter o una carta que es mejor, ¿cachai? Muchas veces pasa con cartas Claro. que los locos sacan que están rotas, suben mucho de precio y después los locos dicen, ya, en 2 ediciones más te va a salir el counter y esa weá dejó de... Y más encima tienen la rotación, así que igual, Claro. aunque sea muy buena y nunca la nerfeen, Exacto. igual va a salir. Exacto, Y, y así. y eso le hace perder valor en cierto sentido. igual. Absolutamente. O sea, en un nivel competitivo sí, porque ya no vaya a estar ganando torneos y ganando capital con esas cartas. Es el sistema de economía que los weones encontraron para eso, pero en el fondo siempre ha sido tirar monedas al aire por el valor de las cosas así tan oscilante, tan de coleccionismo, qué sé yo, porque más encima en las Se presta cartas para también especulación y es se presta ridículo. eso, Sí. mítico, una cuestión mítica. Y después los números responden a esos mitos, weón, si eso es lo más terrible. Sí, pues, sí. La wea. O los Y eso valores- que Pokémon Company, según lo que tengo entendido, por ejemplo, han sido... Usan principalmente la rotación, pero por ejemplo Konami con Yu-Gi-Oh! Hay cartas antiguas que tienen erratas y es como ridículo. La carta dejó de existir como dice en la carta, weón. No pudieron. La... creo que la bruja oscura del bosque se llama en español. Esa carta, el efecto actual en el juego es distinto Es a lo que dice la carta.
Y es absurda esa weá. Absurdo, sí. Es como, sobre todo en Yu-Gi-Oh! Que son muy famosos los retrains que se llama, que es como sacar una carta parecida a la otra, con un diseño de arte similar, una referencia, pero la versión nerfeada, bla, 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 al meta actual. Claro, claro. Sí. Y en vez de hacer eso, hicieron errata en varias cartas antiguas y la arruinaron para siempre. Terrible. Qué ridículo yo encuentro. Ni en Pokémon hicieron eso con las erratas que eran feas. Las erratas de Pokémon. Una errata legendaria en Slowking. Y un Murkrow o un Sneasel era uno que tiene Sneasel. una... No, Sneasel era roto porque sí. no, pero el Slowbro, ¿cuál es el que tenía ese el jugador jugaban los Pokémon dos. que se podía poner 4? Slowking. Eso. Slowking, que lo Se juntaba- erratearon. ¿Qué te dije yo? Slowbro, culeo, pavo. No. Ah, ya. El mazo era Sneasel Slowking, ¿cachai? Y era Eso porque Sneasel era roto, pero más encima era peor con el Slowking abajo que retrasaba todo el juego de ambos jugadores, ¿cachai? Pero creo que ese rata más fue cagazo de De acá, los de Estados Unidos, Exactamente, porque sí. en Japón decía la limitación de, Ajá, sí. de en uno, japonés está buena. uno Sí. activo nomás. Ajá, en japonés está buena. No, que cuando está activo podéis jugar esa habilidad. Esa es Pero la- una sola vez la que Exacto, no, no no uno trae- por mono. No trae el logro en la banca para que tiréis 3 monedas cada vez que tiráis un trainer, pues, weón, absurdo, weón. Pero, Qué weá, güey. no, nada asco. Y claro, y fueron los locos que la arruinaron y no hubo errata, pero claro, en Yu-Gi-Oh! Sí hubo errata y tampoco es bonito. Entonces, volviendo al tema del capital en este tipo de cosas, que no es cierto que se tienen en los juegos, ¿cómo se llama? Al momento de compartir con otras personas ya tenéis que tener un medio, po. Y ese medio va a depender en este caso por ejemplo, en el caso de los arcades, de otras cosas, po. Y por eso yo creo que también no siguieron viendo la luz, porque ya no tenía sentido que tú tuvierais tus fichas, qué sé yo, tus tokens Claro. que te daban esa sensación de poder para poder jugar, pues en el Sí. ¿cachai? Que era el acceso a ese token, era la gracia. Pero después se volvió una cuestión como, oye, está un metal culiado que cualquier persona puede hacer y pierde todo ese mito. Y ahí deja de ser Pero igual atractivo. igual es interesante porque no es como que todo es más capitalista ahora, no, tampoco es así, pues es como No, es más inmediato, uno es tiene que darse más- cuenta que las cosas que vemos con nostalgia también han pasado por procesos similares. De hecho, muchos juegos de arcade eran ridículamente difíciles para sacarte más plata en desmedro de la Correcto. experiencia de disfrute del juego. Correcto. Y muchas franquicias, por suerte, a nosotros no nos tocaron tanto, pero en los 80 de Estados Unidos la mayoría de los cartoons que se les dice así como Saturday Morning, que los daban sábado en la mañana, que son como todos los monos animados más famosos, estaban exclusivamente diseñados para vender juguetes. Y por eso uno ve estos elencos tan atractivos en series antiguas como en He-Man, en Thundercats, en G.I. Joe. ¿Esto en qué Pero, capítulo lo hablamos? Esto lo hablamos en un capítulo, pero no me acuerdo en qué capítulo. tal vez en el de Pokémon. Puede ser. Ya, sigue. Pero pasaba esto, pues, en Estados Unidos, entonces, en los 80, todos estos cartoons estaban diseñados exclusivamente solo para venderte juguetes. Por eso tenían muchos personajes, un elenco muy atractivo. Pero si los monos animados en realidad eran como el hoyo. Mala la weá. Eran sí, súper malos. He-Man, weón. Y de hecho esto llevó a que en Estados Unidos se hiciera una ley donde se prohibió que durante un mono animado te dieran comerciales de productos del Ah, mismo ¿verdad? mono animado. Una cosa que acá en Chile no existía en No. los 90. Que en Estados Unidos lo tienen desde los 80. ¿Qué significa? Que si tú estás viendo Pokémon, No te no te pueden pueden salir dar juguetes comerciales de de juguetes de Pokémon. pues no, Porque eso es wey, predatorio con un niño chico. Al pico, sí, pues si uno quería todo al tiro, pues weón. Demasiado evidente, pues weón. Y eso bajó un poco este hipercapitalismo de los monos animados. Qué brígido, weón. Los Y de niños, hecho, contrario a lo que creen los tipos de los 80 con sus fanatismos culiados de Thundercats, G.I. Joe y todas esas weas, yo creo que los monos en los 90 se vieron mejores monos animados. sí. O sea, ningún mono culiado de los 90, de los 80 es mejor que Batman, pues bueno. Sí, no. No me pues, wey, estamos po. Claro, sí. Thundercats sí. no se mueven como 3 veces en todo el capítulo. weón. Sí, sí. O sea, la calidad cambió. O sea, si hablamos como no sé de este Escúchenme tipo los buenos de Generación X. Me agarro con los hijos con ustedes. Está bien eso, a mí me gusta, sí, hay que ser choro para la wea. No sé, pues el fenómeno Ultraman, Mazinger, qué sé yo. Japón también, y Japón, su querido Japón para los weabú, no es inmune tampoco. No, Con muchas de estas sí. franquicias y algunas que son muy queridas hasta el día de hoy, Ultraman. que sean Mazinger, como Ultraman, Sí. Gojira, Godzilla, Sí. que es adoradísimo hasta el día de hoy. Ujú. ¿Por qué creéis que hay tanto Godzilla? po, No, weón? y si los ¿Por qué japoneses- creéis que existe otra Godzilla, Mecha Godzilla, King Ghidorah? Los japoneses sabían esto antes que los gringos, ¿ah? ¿Para qué vamos a estar con weas? Igual Si también te los locos- están tratando de vender todas las Los weas. locos salieron de la mierda después de la guerra y ¿cómo lo hicieron? Así, pues, weón. Así que... Sí, es curioso el Abusando. fenómeno este como de
como de hipercapitalismo en Japón y sobre todo en Corea posteriormente, Sí, en los con 90. coreanos. Es que los coreanos cacharon la mano también y después porque obviamente... Se les salió de las manos también. Terrible, po. En Japón igual fueron malditos, weón. Sí, Fueron malditos. sí. ¿Y los Transformers? Japoneses. Y los Transformers Japón. Los diseños son bacanes, eso no te lo niego, sí. O sea, a mí me gustan. Algo tiene que tener de mérito. Todas estas cosas, si por ejemplo los diseños de Thundercats de J. Joe yo los encuentro geniales, y hay un Son mérito. God, po, y la música también, o sea, Hay un mérito artístico que te vende el producto. La canción de Thundercats con ese opening, Pero no con hay- esos personajes es God, así, es una wea que irreproducible, wea. Y no sé, pues a mí me gustaba Beast Wars, por ejemplo, me gustaba Caleta Beast Wars. Sí, pues, bueno, Beast Wars. Y... Ahora Beast Wars es bueno. Es bueno. Pero claro, su objetivo era... Pero, no, Pero Beast te Wars- quería. Beast no te Wars ya era quería- noventero, ya era noventero. Sí. Sí, no, son de los 80. Por eso decimos lo de los... Porque en el sí. fondo las caricaturas noventeras igual no es que no quisieran venderte juguetes, igual querían venderte los juguetes. Pero eran un poquito menos descarados y ya tenían un poquito de intención artística en hacerte un lore un poco Una más... historia, sí. Claro. Igual te No, querían porque- vender a Rata Trampa. Claro, pero es que Rata Trampa como... No, Bueno, Rata pues, Trampa, la lleva, pues, weón. Ya, Best ya, Buddy, ¿puedes Best creer que hay Buddy, buenas- pues, weón. Hay buenas que no les gusta Rata Trampa. No sean así, weón, Rata Trampa la lleva. La lleva, weón. Sí, weón. La lleva. El verdadero Bumblebee, ¿no? Y bueno, después del capítulo de los arcades, tuvimos nuestro cuarto capítulo, que fue el último. Hablamos de sí. Porque no se acuerda y está chamullando la wea así. Era el del Nintendo 64. Era, bueno, ese es de mis favoritos. Ay, man, penca. Puro hablamos de puro consumo. Sí, Sí, se sí. hacen los buenos, los rojos, weón. No, Puro, no, puro yo no- comprando, weá. O sea, yo estoy en el capitalismo y está bien, sí, estamos cagados, estoy acá, sí, me gusta jugar. Curioso. Estás Sí. en contra del capitalismo, Ah. pero participas en él. Very intelligent. No, pero sí. O sea, estamos claros. ¿Para qué vamos a No. elaborar de eso? No vamos a elaborar de eso. Y los ¿ya? videojuegos también, No. hablando de los videojuegos también de los 90, también algo que obedece mucho a las demandas de un mercado. ¿Sí? Sí. Siendo Pokémon, o sea, los juegos de Nintendo 64, sobre todo estas grandes producciones, están hechos para vender. Po. O sea, ahora aunque, que- mira. aunque haya mucho mérito artístico de fondo. Ahora que lo dijiste, me entró la duda, pero yo asumo que todas las personas que escuchen estos entenderán que no se trata de querer echar abajo el capitalismo, ¿cierto? Que porque tal O sea, cosa uno- no se puede. Uno lo puede No. querer y todo lo demás, pero No, claro. me refiero que claro, o sea... Pero eso no significa que uno no no- pueda criticarlo. No me gustaría tener que elaborar al respecto, así que espero que no esté la duda, eso nomás, o sea, como que... Y si Eh, a vos te gusta, andáis con bandera amarilla con negro, weá tuya. po. Sí, pues no... O sea, igual son medio weón. O sea, no, tú con tu weá y yo con mi weá, ya. Bueno, ya. Sí, váyanse a la Bueno, ya. Bueno, ya, eso fue nuestra entrevista. Ese fue Pero- nuestro podcast. No, nos Pero queda todavía. no, sí, el Nintendo 64, por favor. Y vamos a hablar del Nintendo 64 porque después vamos a hablar de Navidad. Así que Sí, sigamos. sí. Yo no sé si me lo regalaron en Navidad, pero vamos a llegar a eso Pero después. Nintendo 64. Sí, hablamos de Nintendo 64, que fue como nuestra consola por excelencia de nuestra Son las infancia. regalonas. Sí. Sí. De hecho, yo más viejo siento que soy más apegado al Super Nintendo, pero Sí. de verdad mi consola de niño fue el Nintendo O 64. sea, sí. yo te digo que como dentro de mi identidad, el Super Nintendo, y más que el NES, es como el pilar de todas mis gustos, pues, ¿cachai? O sea, todos mis gustos partieron en el Super Nintendo y en el Game Boy, pero como te digo, claro, al parecer a nosotros nos coincidió que la más regalona era la 64, así como Sí. que jugué más juegos en 64, tenía la rutina de jugar juegos en 64, en el Super no, pues en el Super tenía mis títulos favoritos nomás, pues, ¿cachai? No, yo creo que al revés, en ese sentido yo jugué más juegos en Super, porque Sí, era- ya. arrendé harto en Blockbuster, pero y más es que mis amigos de la Pobla no tenían 64. Eso también influye, pues. Y sí, con los del colegio, no, Mm. esos cuicos culiados yo no cambiaba juegos. Focas culiao, me querías cagar. Me querían cagar, weón, era un complot. Los cuicos siempre te querían cagar, güey. ¿No es que Me esa querían weá? cagar, weón. Focas culiao. Y a mí siempre me cagaban, eso es lo peor de todo. Y les salía. Ay, concha de tu madre, qué rabia, weón, ¿por qué soy así, weón? Pero en fin. Pero sí, 64. De hecho, a propósito, quiero decir que después de que hablamos del Nintendo 64, hasta hoy me he hecho pico jugando en la Switch porque tengo la suscripción, esa suscripción grande que me Porque da... ahora hasta los juegos son streaming. po. Que me da, claro, pues tengo el emulador de 64 en la Switch. Y me hice pico jugando Banjo-Kazooie, Star Fox, weón. Buena, Oh, show. weón, Qué me buena, atrapé, weón. De hecho, no estudié para mi último concierto por eso, weón. Pero estuvo bueno. Yo estoy jugando un poco de Play 1 este año Ya. en el computador con emulador, weón. Ya. Que yo he jugado poco Play 1, pues de hecho vamos a hablar de eso en el capítulo Sí. de Play 1. Eso.
Vaya, el capítulo Play 1, pues, no. Pero en ¿Cómo? el capítulo de 64 sí hablamos de que jugábamos poco Sí. en Play 1, sí, esto lo abordamos, sí. Yo Sí, dije es también parte, que- es parte del lore ya. Claro, porque fue una coincidencia también entre nosotros dos de que a pesar de que la Play fue una consola más popular, a nosotros nos tocó no jugar tanto Play y más jugar 64. Claro, A mí de me hecho pasó, fue- sí. De hecho, yo quizás jugué la mayoría de Play en los años del Play 2, quizás. Claro, claro, yo también, de hecho, o sea, lo que más jugué fue Mega Man, yo te lo dije. Y yo me compré, y creo que me compré yo mi Play 2 cuando ya había salido la generación siguiente. Oh, bueno, nosotros tuvimos Play 2 en la casa, pero no era mía, era de mi hermano y el weón se le quedó en un bus por la calle. Mala. Weón, sí, weón. Pero 64 sí, y luego lo entretenido, lo principal de 64 es el paso al 3D, es como lo más influencial de esa generación. Y yo creo que se realizó un poco más en el 64 que en el Play. Sí, el Play jugó mucho al principio con plataformas 2D. Sí, O de sea, hecho, que de sí. hecho uno de los juegos que jugué este año es Clonoa, que es como en un mundo 3D, pero en plataforma En 2.5D. plataforma, claro, Mischief Makers que lo hablamos de que... Es como el equivalente de 64. ¿Por qué conocemos Mischief Makers, weón? Yo la planté caleta, esa era muy buena. Sí, lo jugué. A mí no sé por qué me gustaba, si lo encontraba malo, pero lo jugaba igual. Era como mi placer culpable. esa Juégalo, weá, weón. juégalo de nuevo, era muy bueno. Sí, lo voy a jugar, sí, era mi placer culpable, loco, la cagó. Chef Maker, muy bueno. Sí, weón. Y ahora igual estoy así, porque llegó ahora la suscripción al Just for Gemini, weón, también lo que Oh, buena. Sí, weón. Buen capítulo de Nintendo 64. Sí. Gracias. Y por último podríamos hablar un poquito de la Navidad, ya que fue Navidad ahora último. Ahora lo vamos a hablar. Sí, como bueno, disclaimer acá. Personalmente yo no soy muy celebrar Navidad, ya que... No sé, pues, bueno. Obviamente, o sea, ya nos cuestionamos 1000 veces esa weá. Sí, llevamos pero- por lo menos 20 años pero de comerciales en la tele de que lo importante en la Navidad es, weón. Sí. Pero aún así, igual yo cuando chicos, mis papás no les dan así como el gran énfasis a la Navidad de los mega regalos, Sí, mis papás tampoco. pero sí celebran Navidad si me llegan regalos. Ujú. Y la Navidad igual es un fenómeno cultural inescapable en Chile, Cuando niño, sobre todo. en el Chile de los 90, Sí, que no, cuando niño... bastante más religioso que el actual. Ujú. Y aunque sí, yo nunca... Creí ni una weá. No, sí, yo dejé de creer muy chico porque sí, yo a pesar de que mi papá no es creyente, sí crecí como en una... Como que sí absorbió un poco de esta osmosis cultural de creer. Un poco ya. al principio, así como del catolicismo. Sobre Ujú. todo, quería hablar que era bastante curioso porque en la población en la que yo vivía, un vecino como de 2 casas al lado de mi casa, eran como adoctrinadores. Hacían estas, no sé cómo se llaman de catolicismo, no sé nada, me disculpan los creyentes. Pero hacían estas como weas parecidas como a misas y te enseñaban la historia de la Virgen, del Niño Jesús y estas canciones del burrito sabanero, de los peces en el río. Yo no sé de dónde salieron nada de esas weas, de verdad. Pero nos enseñaban esas cosas y se dedicaban a adoctrinar niños chicos. Y en Navidad se hacía un acto, cerraban la cuadra y wey, esto es muy noventero, esto es una weá que ya no existe. Y se hacía un acto donde los niños los disfrazaban para hacer las canciones del burrito sabanero, de los peces en el río, no sé si hay más, weón. O sea, a veces hacían eso en el colegio igual, pero... Y como hacer mis el amigos pasaje- participaban, mis papás me dejaban participar, de hecho mi papá tomó una posición un poco más firme en lo que respectaba al adoctrinamiento religioso más adelante, y yo de verdad también dejé de creer por mi propia cuenta bastante chico, no es por hacerme algo bacán. Tips Fedora, no, si tampoco se trata de eso, porque Son números, weón. Sí. cada uno con su weá nomás. O sea, es que mi historia al respecto también Sí, es también, palpico. es sí. más complicada, Sí, mi sí, historia. es palpico, sí. Pero sí, se hacían estos actos, entonces la Navidad era como un gran evento, po. Y yo creo que igual los papás te hacen participar porque no quieren que Claro. te excluyan en ese sentido. Absolutamente. Y la discriminación antirreligiosa, o sea, la discriminación en contra de la gente irreligiosa era bastante más fuerte en los 90 también. A mí me discriminaban, yo era de los buenos que no iba a las clases de religión, ¿cachai? Y siempre Ya, me huevían, a mí siempre me hacían pasar vergüenza por esa A bola. mí mis papás me eximían, me empezaban a eximir de religión en el quinto básico, creo. Sí, pues yo de antes, que mis papás siempre me sacaron de todas las weas católicas porque tú sabes que teníamos una wea rara, pues entonces... Era de otro punto de vista que por la razón que me eximieron a mí. Eran protestantes, claro. Entonces, pero muy creyentes, pues, Claro. pico, solo que protestantes y haters, puestos que se creen especiales. La wea es que el Halloween no me dejaban celebrarlo, pero Navidad sí, pues, a pesar de que ellos decían, mira, Jesucristo no nació el 25 de diciembre en realidad, según los estudios, bla, 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 color. ¿cachai? ¿Se dan colores? Sí, no, si era un ministerio, entre comillas, ministerio de investigación, se llama El Camino por si quieren buscarlo, The Way International. La weá es que yo desde que tengo memoria que yo fui adoctrinado con eso, pues. O sea, yo nací y ya iba a estas reuniones que se hacían en Claro. clase, ¿cachai? Donde se leía
hacían igual buenas investigaciones. A veces revisaban los textos originales, ¿cachai? Lo que significaban las palabras en griego, en verdad, bla, bla, bla. Pero nunca tuve la opción de no creer, pues. Entonces, cuando venía Navidad era como, sí, el niño Dios, pero esa weá es mentira. Decía yo, pues sí, Jesucristo no fue así, qué sé yo, etcétera, ¿cachai? Entonces, desde esta perspectiva también media hater, medio no creyente, pero mis papás decían, weón, regalos, pasémosla bien, etcétera, etcétera, anda a la cena del trabajo, que sea, o sea, Sí, yo ahora paseo del trabajo, toda esa weá. Yo ahora siendo un adulto, bueno, no creyente desde más o menos como los 8 o 9 años. Claro, más o menos, sí. Y que pasé por... Yo creo que, y no, yo justifico sí mi fase de así de ateo muy hater que me duró muchos años. Sí, me acuerdo. Porque de verdad la... Daba rabia. Sí, es como una contrarrespuesta de verdad a cómo te trata la sociedad. Claro. Aunque mucha gente cree que la discriminación anti-ateo no existe, de verdad es una... Por eso existe real. el black metal. Por eso existe el black metal y solo por eso. Man. Y era bastante curioso después, un poco más adulto, no quiero entrar tanto en el tema, pero es bastante curioso ver las reacciones de la gente cuando uno dice yo no celebro Navidad. Y yo creo que por eso mucha gente irreligiosa opta por seguir celebrando Navidad, o sea, sobre todo gente con hijos, es como... Para la sociedad es como que rozan el maltrato. Quitarle la Navidad a un niño. Tienes que tener un muy buen plan, eso digo yo. Si quieres no hacer la Navidad, tienes que tener un buen plan para de alguna manera compensar entre comillas, felicidad más práctica que la chucha que tienen los niños, pero compensarlo de alguna manera, cosa de que el güey no se sienta así como, chucha, todos le están pasando bien. Eso. Que eso sentía yo con Halloween, o sea, toda la vida quise salir disfrazado en Halloween, pues, bueno, y ahora lo hago todos los días, o sea, todos los años salgo y la paso raro. Pero cuando era niño, claro, yo sentía esa weá, pues sí, puta, soy el bicho raro culiado, todos estos weones están pasándola bien. Mis papás no eran como estrictamente anti-Halloween, pero era como así como... Porque Halloween, para todo esto, un fenómeno que se popularizó durante nuestra niñez en Chile, no era muy popular en los 80, claro, correcto, sí. Entonces, mi papá en particular es bastante hater de Halloween, pero no así como de, la weá endemoniada, porque por una persona irreligiosa, sino que es como esta cagá que nos trajeron ahora. Los gringos culiados que claro. traen su weá, claro. Y yo igual me la compré esa cuando chico y nunca me gustó mucho Halloween. O sea, es verdad, pues, pero... Pero ahora entiendo que si te querés salir, si te querés disfrazar y salir, bueno, yo no lo hago, pero me encuentro súper entretenido. Lo mismo que jugar videojuegos, o sea, responde al capital, responde a los gringos culiados, lo que queráis, a las necesidades del mercado, pero bueno, pasémosla bien un rato, si después nos vamos a morir y no existe Dios, así que después de esta vida cagamos. Hay que aprovecharla, sí. Sí. Y bueno, en realidad... Y bueno, en Chile que se ha puesto cada vez menos religioso con el pasar de los años, a pesar de esta como surgimiento del conservatismo en los últimos años. No, a diferencia yo creo que sigue bajando la religiosidad constantemente en Chile. No, pero es una constante en todo el mundo. Mientras avanza el capitalismo, los países mientras más, entre comillas, primermundistas se vuelven en el capitalismo, más dejan la religión y la cultura esta como de religioso pobre, ¿no es cierto? Que es como lo que pasa en muchos países latinoamericanos que tienen esta festividad, o lo que pasa en el norte, ¿no es cierto? Lo mismo que hablábamos ayer, esta religiosidad así como media mestiza, ¿no es cierto? Del mestizaje latinoamericano. Sí, que tiene bastantes elementos paganos de otras culturas. México, se le dice ¿cachai? los chinos acá en Chile. Y se disfrazan de dragones, eso. Esos son influencias de otras culturas. Absolutamente. Y aún así como la Navidad en sí tiene muchas imágenes paganas porque proviene de otra celebración que no estaba relacionada con el nacimiento de Jesús. Un montón de weas como siempre, todos los símbolos. El punto es que claro, o sea, en la medida en que empezáis a avanzar en el primer mundo, tarde o temprano dejáis esas cosas que tienen que ver con el... No sé, pues, si tú lo asocias a buena y a primera, al ruralismo, qué sé yo, todo eso, todo ese contexto, ¿cachai? Entonces, naturalmente Chile está dejando su religiosidad mientras que otros países todavía están en esa, pues, o sea... Sí, Chile, bueno, de hecho Chile, Argentina, Uruguay... Claro, que se conocen precisamente. Mucho menos influenciado. Y la mitad de Brasil. Sí, el sur de Brasil, claro. Que coincide geográficamente. Pero sí, si uno ve otros países... por ejemplo, Perú, Colombia... Los son súper religiosos. Mucho más religiosos que nosotros, sí. Y de hecho las estadísticas ven que la baja de la religión en esos países va más lenta que la de Chile. Pero ¿sabes por qué se resisten al capitalismo en el fondo? Pues hoy, ellos saben que existen, qué sé yo, las cosas, las medidas de la tecnología que pueden incorporar en sus repúblicas, pero ellos eligen mantener las tradiciones, lo mismo que, no sé, pues un pueblo mapuche, ponte tú, pues, bueno. O sea, lo único que tienen ellos es su cultura y su tradición. Pues, es la tecnocracia la que ataca a la religión. Correcto. No es tanto... Es inevitable, pues si la ciencia está en contra de Dios, pues bueno. Sí, pero si uno lo ve, es mucho más de un punto de vista de este culto al dinero, más que... yo creo en la ciencia y no creo en la plata. Porque de hecho, yo creo que es un error que uno comete, sobre todo cuando uno es una persona irreligiosa, atea, agnóstico,
que se identifica mucho con la racionalidad, con el pensamiento crítico, creer que la mayoría de las personas que no creen en Dios o que se toman a Son la ligera la religión, no abordan las cosas de la misma manera, porque Claro. uno ve en la vida cotidiana como la gente tiene muchas supersticiones todavía, que la gente tiene bastante escepticismo hacia la ciencia en vez de a otras cosas. Sí, Es bastante curioso. específicamente Dios cristiano el que baja, pero por una cuestión de que lleva más de 1000 años ahí, así que ya le llegó su tiempo nomás. Pues. Pero ahora, claro, reinan otros símbolos, Y, otros dioses y es importante saber recordar también que la religiosidad, y esto no es con el afán de insultar a alguien y demostrar superioridad en la gente no religiosa, sino que la creencia religiosa es ilógica de por sí. O Sí, pues. sea, por eso la gente, uno ve, cuando uno es ateo, sobre todo en la época, en la fase hater, uno pasa mucho de esto de la hipocresía del creyente. Claro. De que, por ejemplo, supuestamente, si tu religión dice que te va a ir al infierno si haces esto, ¿por qué lo haces igual? Y tú dices, ¿qué? ¿Acaso tú no crees? Así como, tú no creí entonces, por eso te lo pasas por la raja. Y no es así. O sea, así, no, es no que tiene una explicación lógica. no hay explicación, Claro, no un pensamiento lógico el de creer o no creer. es una fe visceral, le llamo yo. Por eso la gente, a veces hay gente, por eso hay drogadictos que rezan, Más que la chucha. súper popular en México, en Colombia, los sicarios que tienen hasta todas las vírgenes y todo esto, es como, claro. es súper ilógico en el fondo, entonces uno no tiene se lo que puede. ser lógico. Y las personas que no somos religiosas también caemos en pensamientos súper ilógicos, por eso uno ve Toda la vida. cosas acá, sobre todo en estratos ya medio más bajos acá en Chile, como la gente sigue creyendo en cosas como, no sé, pues como los cambuchos, eso de ponerse así un papel enrollado y prenderle fuego y que eso te va a quitar los dolores, o la gente que se va a sodar. Son weas raras, pues. O sea, para uno que lo aborda un tema más científico es como no tiene explicación creer en esas cosas. Claro, mira, lo que pasa es que cuando tú tenés tantas posibilidades infinitas de dar explicaciones a cosas que no tienen explicación, la información es muy importante. Entonces, en el medioevo, por ejemplo, o vamos más anteriormente, pues ya en Grecia, no había tanta información, obviamente, qué sé yo, ya, digamos que una etapa muy primitiva dentro de la información en la sociedad occidental. Los locos veían un rayo y, claro, no sé, pensaban que era un weón con barba de arriba tirando rayos, ¿no es cierto? Porque Claro. no tenían la información, bla, bla, bla. Pero es porque tú tenés miles de posibilidades para atribuir símbolos a ese rayo que está cayendo, ¿no es cierto? Exactamente. Pero ellos no las ven porque no tienen suficiente información. Ven una nomás, que es un viejo culiao con barba. Entonces, a lo largo del cristianismo, tú tenías que dar explicación a cosas inexplicables. Por ejemplo, no sé, cualquier cosa que le atribuyeran la categoría de milagro a una persona que estaba enferma y no se moría, bla, 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 no tenían la explicación racional para eso porque no tenían la información. Entonces, tenían que elegir pick one, ¿no es cierto? Pick one, Sí. una creencia. Piquea una creencia para poder explicar esta weá porque si no, tu cabeza no lo va a comprender nunca, pues, weón. Y la, digamos, el símbolo que de turno siempre va a depender de la cantidad de posibilidades que tengáis. Y ahora, cada vez son más posibilidades. Tú tenés que creer en algo nomás, ¿cachai? Sí. Tú tenés que tener fe en la weá y darle una explicación para que quepa en tu cabeza. Y ahí, si vos soy una persona, por ejemplo, no sé, pues de estos tiempos que anda por ahí por los 20 y está buscando en qué creer, o en su adolescencia, vaya a volverte loco con todas las posibilidades que tenéis, pues, desde los hippies, weón, hasta estos weones más de las culturas precolombinas, weón, a estos weones que quieren ser europeos, no sé, qué sé Sí, yo, pues sí, es como que al final el dios cristiano es un síntoma nomás, pues no es realmente el Y yo creo que la popularidad de las grandes religiones en el mundo igual se debe harto a que, a diferencia de religiones más antiguas que ahora se consideran folclore, dejan ese espacio, son mucho más vagas en sus descripciones de la explicación de los fenómenos y eso les permite más margen de error en ese sentido. Así tiene que ser. De Las hecho, religiones más antiguas eran muy específicas y por eso se desmoronaban, porque Exactamente. cuando tú te dabas cuenta que lo que decía, lo que te predicaban no era verdad, se caía todo a pedazos. Es como que ya, Pero- estoy hablando específicamente de un weón que se levantó después de 3 días, bla, 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 así con este Claro. proceso, tú dijiste estas palabras, bla, bla, bla. Entonces, Exactamente. ahora con los weones que creen en las energías, por ejemplo, o algo así. Es súper vago es y vago. lo puedes atribuir a cualquier cosa. Exacto. Y por eso, bueno, Carl Sagan, por eso dice esto el también. horóscopo es difícil de desmentir porque es muy vago Ujú.
y no se desmorona. En cambio, ese la sentido. astrología sí es fácil de desmentir porque sí juega el especificismo. Sí, pues. Y claro, por eso recordaba esto de Carl Sagan, que es como que él decía, si a ti te preguntan si crees en Dios y tú respondes sí o no, no entendiste nada. Porque es como, ¿por qué usaría una palabra tan ambigua? ¿Cachai? Es como que, Claro. que no sirve para comunicarte, no estáis dando a entender una idea, es como un No es lubricante como- social, es jugar a que estamos entendiéndonos cuando en realidad Y estamos también, hablando de... y es también entender que... No sé, yo encuentro que la cosa más fácil de respetar las creencias, ya sea carencia completa de creencias o creencias en sí, ¿Mm? es recordar que, por ejemplo, cuando tú eres religioso de una persona, o sea, cuando tú eres de una religión en particular, ¿Mm? tienes que considerar que tú eres ateo de todas las otras religiones, Sí, excepto la tuya. Exacto. Y tienes que entender que el ateo no es de la tuya tampoco, ¿no? No, pues. Y es lo o sea, mismo nomás. es creer o no Porque- creer, es fe. Es como te Claro, digo, claro. pero no es como atacarse porque la otra persona cree o no cree en otra cosa, cuando tú también, por los mismos procedimientos, por los mismos mecanismos, estás diciendo si cree o no cree en todas las demás. Ahí entra el poder. Ahí Sí. es donde entra en juego el poder. Si yo puedo ejercer poder no haciendo que tú creas lo que tienes que creer para que creas en lo mío y esto me da a mí Claro. me genera algún beneficio, hay que hacerlo. Y ahí está la guerra de las religiones. Y al final, como tú decís, podrían convivir perfectamente reconociéndose como ateos de otras cosas. Pues, weón. Pero no, weón, como hay poder en juego, hay mucho poder. O sea, la Iglesia Católica tuvo el poder durante mucho tiempo. Pues, weón. Ahora, Sí. nunca... no lo hubiese soltado nunca si no hubiese salido a flote todo. Entonces, Y aún en países donde la religiosidad va en baja, por ejemplo Estados Unidos, que tiene unos porcentajes parecidos a los de Chile, no Ajá, es como sí, muy sí. irreligioso. Sí, sí, De sí. hecho, Estados Unidos, dentro de los países de ese nivel de plata, uno de los más religiosos. deberían ser menos religiosos. Pero por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho de esto de los protestantes de Estados Unidos, que es la religión predominante, y ellos no son católicos en su mayoría. Tienen esta creencia de que el creyente de Dios hace todo en su vida en alabanza a Dios, y el ocio es muy mal visto. Y eso explica mucho. El otro día vi un video ensayo, voy a tratar de buscarlo y dejarlo en descripción, que explica por qué el arte cristiano, los videojuegos cristianos y todo esto son tan pobres en calidad en su mayoría en Estados Unidos. ¿Ya? Porque de su perspectiva cristiana, tú no puedes hacer arte hermoso por el Complejo. arte nomás. Tienes que hacerlo para Dios. Y eso en los videojuegos en particular, el videojuego que sea un videojuego de ocio es muy mal visto. Entonces el videojuego cristiano es muy educativo, muy Claro, didáctico, muy porque, fome, muy malo. porque tiene que sentir, porque tiene que justificarse a sí mismo. Claro. Y esta Bueno, eso ética... pasa con la música también. Sí, po. la música también, po. Palpico, sí. La música que no puede abordar temas, que no Ajá. puede buscar complejidad. Y no así en otras denominaciones cristianas que hay en otros lados, Sí. donde sí hay arte cristiano que es de muy buena calidad. Sí. POD, pues, weón. POD haciendo nu metal cristiano, pues, weón. Es brígido eso, porque el arte Y eso le finalmente- cayó de anillo al dedo al capitalismo. Porque te dice, el ocio está mal, de acá somos. Pues. Producir. ¿Alguien dijo producir? Y porque producir es bien visto. Sí, pues por eso. En el cristianismo. del punto de la vista, narrativa sí. cristiana. Pues. O sea, siempre ha estado ligado al capitalismo en realidad, no mintamos, pero nunca fue honesta esa weá, pero al final, por ejemplo, recién estaba pensando en algo, weón, porque tú mencionaste esto de que el arte, ¿no es cierto?, responde a estos parámetros, a esta pretexto, demanda, a este claro. pretexto, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero si tú pensáis, el arte nace como un fenómeno litúrgico, po. Onda, las primeras, qué sé yo, manifestaciones, por ejemplo, si vamos a la poesía en Grecia, que es como lo más antiguo que tenemos de momento, los locos mitificaban, hablaban de toda esta realidad, usaban estas máscaras para sonar, ¿cachai? Y su presentación siempre era un teatro que tenía que ver con este mundo fantasioso. Po. Sí. Y después, cuando esto se toma en el cristianismo, por Roma, ¿no es cierto? Por ahí por el siglo VIII, IX, que empezó el canto gregoriano como una cuestión ya... Me estoy saltando muchas cosas, Sí, pero sí, es porque sí, sí. ya nace la liturgia sí o sí como fuente de arte. Es decir, si tú tenías una guitarra y hablabas de pura weá, bueno, eso no, ¿cachai? Es del diablo y te vayas a morir y ojalá Claro. no vengáis para acá, ¿cachai? Estáis Exactamente, desterrados. sí. Porque acá el arte eran weones que estudiaban, palpico así, qué sé yo, monjes, monasterios, y el canto gregoriano es una cuestión muy simple y a la vez muy refinada, ¿cachai? Que con Sí, el tiempo se muy fue estricto. volviendo palpico, así, muy cuadrado. Y cada vez se fue volviendo, esto es lo interesante, mira, cada vez se fue volviendo más complejo inevitablemente, ¿ya? Hasta llegar a Bach, ¿ya? Que el loco
te hizo la weá más asquerosamente compleja la música contemporánea con el pretexto de Dios, ¿no es cierto? Pero Bach lo sabía. ¿Ah? El punto es que esa es mi toma, mi toma más... El hot take. Claro, mi hot take más brígida respecto de Bach es que el loco era atea. Pero bueno, la cosa es que después, hace poco vi un video de Zizek hablando de cómo la religión se convertía en arte, o así como en un ciclo muy interesante. Y yo pensaba, claro, en su tiempo Bach hacía la música religiosa, y eso estaba su pretexto artístico, ¿no es cierto?, liturgia, y hoy en día yo toco un instrumento que ya no existe, o sea, que ya no se usa, con una estética que ya no se usa, para tocar en iglesias que no tienen nada que ver conmigo, como si la wea fuera una pieza de museo, ¿me entendí? Claro. La religión se convierte en arte porque en el fondo el arte, y esto quería decirlo recién, si vamos a la etimología, ¿no es cierto?, de la palabra ars, que tiene su respuesta en el griego, tekne, que es como craftsmanship, ¿no es cierto? Algo que tú haces con tus manos. Eso Claro, es el arte. exactamente. Eso lo había pensado recién cuando estábamos hablando de flashes hueones. Es chistoso hablar de flashes hueones como arte, pero claro. Pero en el fondo es en el eso. fondo, claro, artefacto, artesanía, qué sé yo, artificial, Es artificio. como esta definición moderna del arte de la organización de elementos para el deleite humano. Para el deleite humano. Y solo por el humano. Hecho por el humano, para el humano. Claro. ¿Cachai? El arte no es natural, es artificial. Sí o sí. Entonces... Por eso los humanistas están tan a favor del desarrollo del arte por el arte, sí, y no con el pretexto, no con pretexto religioso. hueón, A pesar claro. de que el humanismo no era un movimiento antirreligioso, sino No. que era un movimiento de que el Renacimiento, humano tenía bueno. esta... Carpe diem, toda la hueá, ¿no? Tenía esta liberación de poder ser el mismo, Uh-huh. y no necesariamente dejando de creer en Dios, sino Claro. que del humano poder explorar sus límites, ya sean intelectuales, físicos. Siglo XVI recién, pues, weón. ¿Cuántos años? Súper lento, loco? sí. Pal pico. Entonces, claro, hablando de la religión como como una pieza de arte, la Navidad termina siendo así como también un símbolo, una liturgia, un ritual muy... Ya que no responde a la narrativa o al pretexto de verdad a trascender, sino que a sí mismo. Es cultura y folclore y es... arte en sí mismo. Y por Sí. eso el arte y la cultura, toda esa weá, ¿cachai? Disfrutar la Navidad o disfrutar cualquier objeto artístico ya fuera de su pretexto, tiene ese, entre comillas, beneficio. Y eso es lo que hacía Nietzsche. O sea, Nietzsche te escribía weá y el loco hablaba en un idioma así como de la Biblia prácticamente, así como convirtiéndote eso en un arte por sí mismo. No, Sí. locura. Sí. Y ahí, ya volviendo más a lo mundano, así como a lo más de cultura pop. Nintendo 64, por favor, a mí me regalaron uno para la Navidad. Quiero hablar de Eso quería decir. ¿Te regalaron 64 para Navidad? Sí, Julián. Yo no sé, creo que a mí no. Creo que a mí me llegaron del verano, mi abuelo, una weá me lo regalaron. Aunque la verdad es que yo quería un Game Boy. Y todos sabían que yo quería un Game Boy. Pero no era posible porque éramos dos hermanos y bla, bla, bla. Y eran muy caros los tiempos. O sea, claro, eran muy caros para que solo fueran para el Adolfo. O sea, le sumáis un poquito de lucas más y tenéis dos abarcados, listo. Así, tus hijos son cosas que tenéis que llenar, ¿no es cierto? Vacíos que tenéis que... Tenéis que llenar los stats. Claro, tenéis tu disposición de puntos y tenéis que gastártelo. Es puro Dungeons and Dragons, esa weá así. Ah, para el pico, sí. Pero sí, yo me acuerdo de algunos... Me acuerdo... Sí, a mí me regalaban como juguetes sencillos y me acuerdo que yo sí... Pásame eso. Yo sí sabía. Está viendo de vida este weá. Perdón. Yo salía después de las 12 a lucir el juguete, pues. Ah, ya, Sí. era de eso. Es que en la Puebla lo hacíamos, estaban los Sí. niños en la calle y todo. No, sí, yo también lo hacía, o sea, no de esa forma, pero en el fondo era salir en Navidad, ¿no es cierto? Sí. A ver a los cabros, qué les pasó, qué les regalaron. Sí, no a lucir los regalos en sí, sino No, que como a compartir, eso, sí. sí. Sí, me acuerdo que parece, no sé si a los 5 o 6 años me habrán regalado un disfraz de Power Ranger verde. Y lo fui disfrazado a buscar a todos los huevones para que me vieran. Culiao, Pues, sí. bacán. O sea, a mí no me gustaba el verde, pero... A mí sí. Pero Tommy es Tommy. Tommy. ¿Sabes por qué no me gustaba? Porque el Gabriel quería hacer el verde, weón. Ah, Entonces te yo no podía hacer el verde, claro. Ah, bueno, Tommy. Bueno. Era bueno todo, mi weón. Descansa en paz. Cada vez soy más ídolo de él y después de eso dije, bueno, él era. Siempre fue. Alguien que más encima... Alguien que se llevó el fanatismo de Power Ranger fue la identidad de Jason hasta... Jason, me refiero al actor. Hasta su muerte, sí. Que se murió hace poco y él seguía participando seguía participando en proyectos fan. Y, eso es un artista de verdad. y de hecho, es como me entristece un poco porque ahora están haciendo como un remake que incluye a algunos actores antiguos y es como, puta, hacen la wea ahora que el weón está muerto. Cuando el weón lo hacía de sus propias lucas. Una vida bastante interesante
Yo lo admiro mucho, weón. Porque, como te digo, Buscando... murió siendo su arte, pues, weón. Culeado bueno, weón. ¿Cómo se llama el compadre? Tommy Oliver. Seguramente ya O sea, no, después- pues Jason David Frank. Jason David Frank. Frank, aparte de una persona bastante interesante, es bastante cristiano, por cierto, a ver, llegando al tema. Peleador profesional de MMA, tuvo como unas 2 peleas, creo. Así, es un artista marcial de verdad y alguien Sí, que pues. se la jugó con los Power Rangers. Y yo creo que más que por el grift, así como de ganar plata, porque él de verdad participó en proyectos de bajo presupuesto y todo hasta el día El de su loco no muerte. ganaba plata. Era, El loco no ganaba plata. era porque al weón le gustó conectar con los niños Exacto. y tener una influencia en su vida. Le así que- encantaba ser un héroe para los Sí, demás. y lo era. Y lo era, pues, o loco, sí, lo fue, sí, todo el rato, weón. De verdad, fue como mi primer ídolo cuando chico y de verdad es como... Por fin un weón que admiré cuando chico no era un concha su madre. No era un coche, y murió por... O sea, yo siempre pienso en el suicidio de una manera muy particular, ¿ya? Pienso en el suicidio como ya no tengo nada más que hacer y si sigo la voy a cagar. Así, una wea así, o sea, mi arte era todo, ¿cachai? Y ya no puedo hacer mi arte en volada. El suicidio, sí, de gente... Absolutamente. El suicidio en po, gente exitosa es bastante Absolutamente. complicado y algo con lo que he tenido que batallar. A mí el que... Hablando así como de héroes de infancia, que a mí el suicidio de Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, Claro. a mí que me pegó muy fuerte, de verdad. Mm. A pesar de que yo ya muchos años sin escuchar Linkin Sí. Park, ya así de forma constante, pero chocante ver a una Claro. persona que uno dice hoy lo tiene todo. Palpico. No, o sea, vos sabés que mi banda favorita, por ejemplo, Children of Bodom, Alexi la dijo que También. no se suicidó derechamente, No se suicidó, pero sí, no, sí se mató. El weón Pero dijo- fue autodestrucción, claro. No, y después dijeron que Wirman dijo que él dijo así, voy a tomar hasta morirme, ¿cachai? Y el loco legal lo hizo. Y claro, o sea, en el fondo, la gracia de eso es que yo en sus letras escucho todo, veo toda la historia, ¿cachai? Y al final el suicidio es lo que él tenía que hacer. Es fuerte, pero imagínate llegar al punto de decir tengo que suicidarme y hacerlo, pues, weón. Sí, es cuático. Así que hablemos de los niños chicos con juguetes para terminar en una nota más alegre. Es que Jason David Frank y la Navidad, claro, no podí no... Yo era fanático de los Power Rangers, igual. Sí, éramos fanáticos de los Power Rangers. Sí. Y Aunque de hecho yo hasta viejo, así como tenía, yo creo que tenía como 16 años cuando dieron Dino Thunder, que es como la y este weón era el temporada como profe. 13, y este weón vuelve, Era po, el profe, pues, weón, la weá buena, Weá weón, era el buena. profe, weón, no, weón, qué grande, weón. No, Power Yo Rangers. veía esa weá, ya estaba Sí. re viejo y lo veía. Igual, hermano. Así con los Power Rangers. Así con la Navidad. Y la Navidad. Pero yo creo que sí, la Navidad ya uno claro, el fenómeno del capitalismo, del cristianismo, claro, toda claro. esta weá. Pero yo creo que no es de así como, es del buen mamón y la weá. Yo creo que es como, No, yo iba a llegar a lo mismo, así que te digo el yo creo que es difícil no verle lo positivo. Yo creo que si es algo que la gente disfruta con un pretexto o el otro, ya sea un creyente o un no creyente, yo creo que si las familias se juntan y la pasan bien, yo creo que está bien, po. Está bien, po, weón. No, lo importante es que en muchos casos, esta weá, gente que hace estas cosas y no se saben que pasarla mal por la Navidad, ¿no es cierto? Sí, Bla, sí, bla, eso bla, es bla. complicado también. Eso hay que sacarlo, ojalá, pero... Por ejemplo, yo estoy acá por la Navidad, por loco. Sí, po. Y o sea, no, mi pretexto para venir a Copiapó siempre son estas festividades culianas. Claro. Y es como decir, quiero mantenerme viendo a, no sé, pues mi familia, ojalá con esta vida acelerada que uno tiene es difícil viajar a ver a tu familia. Pero, Sin un pretexto. Pero claro, sin un pretexto. Pero yo digo, ¿sabes qué? No quiero Y dejar porque de ver, existe el feriado, porque existen tantas entre otras cosas, pues, pero es como una cuestión que finalmente, yo lo veo así, ¿eh? Es como que se convirtió en una necesidad y se configuró de una manera muy extraña. con, un, Es que con un lore muy extraño que es la Navidad, qué sé yo, todo es esto, que la pero sociedad era- igual es como un fluido que toma la forma del recipiente. Exacto, exacto. Entonces, de lo que le di, tú se va a agarrar. Po. Pareciera ser que la festividad, como una festividad tan cuática como la Navidad, era algo que los humanos en sociedad necesitábamos, weón. Parece ser algo así. Y las Eh, distintas, sí, es como por ejemplo la sociedad chilena, por ejemplo, yéndose a un tema un poco más distinto, pero por ejemplo, como la sociedad chilena, la interacción social del adulto chileno gira tanto en torno al alcohol, y por qué fuera de la Navidad, que es un poco más sana, entre comillas, y no tanto, ujú. las grandes celebraciones chilenas son el 18 y el Año Nuevo son las fechas para tomar. Para po, hacerte pico tomando, claro. Y es porque, claro, la sociedad busca quién le está funcionando, o sea, no funcionando, sino que quién le da esta retroalimentación y se mete por las grietas, pues. Y es como de lo y que hay te una dan. hay una necesidad de curarte. O sea, si Sí. querías un feriado para curarte es porque el sistema te tiene para la cagada nomás, pues, pero
En el Y al caso de final, Navidad. el sistema se retroalimenta en ese sentido, en el que terminamos con 18, 19 y hasta 20 de septiembre, porque es como, deja que los buenos tomen un rato para que puedan volver a trabajar. Exacto. Es Sí. brígido. Las empresas ya lo saben a esta altura, pues bueno, es Y como, los gobiernos lo saben. los buenos literal tienen que tener en sus cagas de ¿cómo se llama? De estatutos, así como tenéis que mantener, no sé, al weón feliz, al trabajador feliz. No porque sea bueno tenerlo feliz, porque si no, no te De hecho, sí. De hecho, sí, las empresas modernas es contratan estos coach culiados. el último y todo punto al eso, que weón. podríamos hablar es como, claro, las empresas modernas, uno dice así como, las empresas modernas no tienen, las empresas grandes, modernas, exitosas, en realidad no tienen un código moral, y eso es una cosa que la crítica conservativa se equivoca mucho, Sí, cuando, piensan sobre que- todo cuando se habla, por ejemplo, de inclusión forzada, de todos Eh. estos términos que están muy de moda ahora. Ujú. Disney no le interesan los homosexuales, ni los negros, ni tú tampoco. No le importa Lo que pasa nada. es que son mercados que Sí, se abrieron y que obvio. antes no existían porque eran personas marginadas que no eran un mercado. Los locos no entienden que. Perdón, Responde a paréntesis, eso. pero los locos no entienden que a Disney no le importa que tú no te guste la película. No la voy a ir a ver. A Disney no le importa porque hay 3 hueones que la van a ir a ver por uno que no la va a ir a Tienen un ver. estudio de Ya mercado está, y exacto. Disney responde a un estudio de mercado. Exacto. Disney Son sí números. tiene dentro de su juego tiene esta fachada de no presentarse como la máquina chupaplata, pero en el fondo es una máquina chupaplata. Puta, weón. Y, Palpico. y eso es lo que la gente no entiende, la inclusión forzada, entre comillas, que es un término súper hueón, porque O sea, no sé qué tiene de forzado ver un negro en una película o ver dos mujeres dándose un beso. O sea, no sé si ustedes saben que los negros y las lesbianas existen. Existen y se dan besos también. Sí. Entonces, Entre ellos. entonces esto responde exclusivamente a mercados y es lo mismo estas empresas modernas que le dan mejores condiciones laborales a los trabajadores cuando ven un beneficio de por medio. Uno ve, por ejemplo, las oficinas de Google y tienen salas de juegos, salas de descanso, los tipos tienen horarios flexibles, bla, bla, bla. Google no porque no quiere tener quiere hacerte felices feliz, a los claro. trabajadores, No se es preocupa por ti. porque sabe que tú vas a producir más Ajá. siendo feliz hasta cierto punto. Ajá. Y de hecho esas fórmulas como los talleres y las weas que hacen actividades que en realidad a muchos les valen pico, pero por alguna razón tienen resultados, weón, son como literalmente una inversión, pues. Así, literalmente vos gastáis plata en que los weones estén un poquito mejor, pero después recibís más. Y eso igual... Y el sistema se refleja hasta un punto de vista social cuando no hay como estas empresas de por medio. Obviamente, todo el capital te empuja a ti a la Navidad porque le conviene a todo, hay un gasto gigantesco. Hasta los chinos, pues, weón. Pero sí, Japón la Navidad... Frígido. En Japón muy, muy popular la Muy Navidad popular. Y tienen como un 12% de cristianos, creo. Weón, y los chinos deberían creer en cualquier otra weá si no tienen nada que ver con la Navidad, pero bueno, hasta allá llegó, pues, y los locos, y eso que ellos no necesitan, weón, coaching para estar felices trabajando, pues esos weones como que saben que van a pasarla con el pico, pero eso tienen que hacer, pues, weón, y aún así Pero sí, celebran yo Navidad. creo que la Navidad responde a necesidades nomás. Ujú. Y no es así como... Tampoco por terminar en una nota mala, sino que No. es como verlo así como, ay, la weá tan wholesome, que nos une, como que gracias a la Navidad, sino que es como, aprovechala, ¿no? No, claro, es una fórmula que de momento está funcionando. Claro. Onda, claramente hay una necesidad, claramente Aunque hay... sí creo que sería bastante saludable para algunas personas desprenderse del ámbito tan consumista, así, que le hace bastante daño a gente de estratos no altos que terminan gastando más de lo que deberían. O O sea, cualquier persona que se ha estresado por la plata alguna vez, weón. Sí. Porque hay visto, o sea, y esto sí que es una wea mala, un puerto malo al que va a llegar, así que piensa en el buen puerto por el final. La gente anda tan estresada con eso, que con el concepto de lo que tiene que hacer, que hay accidentes, Sí. la gente palpico en la calle así, tratándose mal, en el aeropuerto los weones déspota total, así. peleándose en las tiendas. Al pico, agarrándose a combo. Yo me he encontrado calete bueno agarrándome a combo en el camino para acá, así en Serena, cuando me venía al terminal, ya están. Entonces, claro, ese es el problema de que apunte a, ¿cómo se llama? Al consumismo, como decís tú, que ojalá recuerde tantas comerciales, weón, que han habido de que no, lo importante es la Navidad, es la familia, que es el compartir. Ya, pues péguense el cacho, pues weones, dejen de comprar weá y por último,
Sí, sí, y no es anti-regalo, si el regalo está bien, pero... Comprar weá, sí, esa Compra, weá, que la compra plata, dentro de tu... la plata, claro, que estoy Y no, estresado con y no la es así plata, como, weón. ay, responsabilidad financiera, no se trata de eso, No, es estás como, loco, weón. pégate el cacho De de lo que tu está realidad pasando de material, alrededor, ¿no? claro, de Sí. lo que está pasando afuera en la calle, weón, mira lo que la gente cómo está. Y yo weón. creo que donde la gente es más culpable en cierto sentido, más que de gastar de sobra, que eso ya es un O sea, es su síntoma. plata igual, como que... Sí, no, pero igual yo creo que la gente es más culpable que de ser irresponsable con los gastos. La gente es culpable de presionar a los demás. Exacto, eso. Dejen de presionar a la gente, Eso es. dejen de mirar en menos los regalos. Exacto. Penca, entre comillas. O Todos los sentir regalos. vergüenza, por último. Esa weá, a mí me pasaba, es como que no sintáis vergüenza por hacer un regalo que va a ser menos caro que el regalo que va a hacer Claro, otra esa persona, weá no weón. interesa. Y no se trata de hacer una manualidad, no, weón. Compra una weá barata si querís, weón. No. Cualquier weá que signifique cualquier weá para vos, loco. No compitan entre las familias Claro, con regalos, no sean que hueones. eso. De hecho, está bien terminar con un buen mensaje navideño. Sí, weón. sí. Mira, la Navidad está bien, pero dejen de cagarla. Dejen de weón. cagarla. Eso es todo. Jueguen sí. 64. Exactamente. Consíganse 3 joysticks y jueguen Mario Party. De hecho, si pueden comprar la weá en 12 cuotas y no estresarse tanto, háganlo, pues mi papá lo hizo así, weón. Y yo sé que mi papá era drogadicto, weón. Pero salió bien. Esa parte por lo menos salió bien. Esa parte por lo menos. Mira, yo no tomo, pero tomen harto colemón. Déjense École. huear. Si Chile se trata de curarse, weón. Weón, vino. Tomen vino, loco. Hay La sangre de cualquier- Cristo, Hay weón. cualquier vino bueno, loco, en Chile, weón. Tomen vino. Han subido, pero siguen siendo relativamente baratos, No, weón. son muy buenos, weón. No son baratos, weón. Ya basta. Háganse el meo cohete y ya, weón. Calma, weón. Te mando el ver. Pero mira esa weá. Pero mira esa pequeño. weá Mira de esa podcast weá. ordinario. Traigo el regalo, te traigo un regalo de Navidad, sí, pero mira esa weá. Y vos, celebra bien, pues, weón. Ya, fue una chucha. Yo creo que está una buena nota. Momento de terminar, sí. Bueno, ya. Bueno, ya, nos vemos el próximo Eso ha año. sido unos- No, les vamos a tirar la talla de mierda de, bueno, cabros, no los veíamos del año pasado. Yo creo que sí, se viene. Prepárense. Preparen Sí. los tomates, eso. Pues no van a llegar porque estoy detrás de un computadora, weón. Bueno, ya. A ver. Sí, se chacreó, pero estuvo bueno. Así que nos despedimos nomás. Sí, nos despedimos, yo creo que estuvo bueno. Pórtense bien los cabros, disfruten Ujú. del año nuevo. No hueen a los demás. Sí, eso es lo más importante, no weón, weón. Pórtense bien. No, pórtense mal y no hueen a los demás. Pórtate lo más mal posible sin huellar a Sin nadie. huear a los demás. Eso, esa qué es la lindo, fórmula de la vida. Sí, qué por lindo, favor. weón. Yo estoy a favor de eso, sí. Ese es mi consejo que nadie me pidió. Qué bonito, Mis deseos navideños. Mira, qué tierno. Sí, mi deseo navideño es que dejen de ser tan ahueonados. Ese está bien para mí. Para mí. No gasten la plata en NFT, por favor. Si la guaya era, po. O sea, yo soy entero huevonado, pero no gasté la plata en NFT. No, güey. weón. Pues bueno, ya. Ya somos oficialmente podcast anticripto. ¿Ya? No, si tenéis Bitcoin, No, Bitcoin está bien. Yo no tengo nada en contra de Bitcoin, pero de... está bueno el grif todavía por lo menos, así que no pero te lo de voy a la poner en contra. cultura culiada de mining, todo eso, güey. Sí. Sí. Ese es yo creo que esa es la moraleja final, no compré NFT, no sé, weón. Sí, por favor. Hermanito, es un JPG. Mis deseos navideños para ti son, por favor, no compres NFT. Gracias. Y eso ha sido el podcast, cabros. Nos vemos en la próxima. Si tienen alguna sugerencia de temas, si tienen alguna pregunta, cualquier weá, háganlo saber. Si nos equivocamos en algo, nos hacen saber. Ujú. Si quieren putear a alguien de acá también. Sí, déjenlo en los hacen comentarios, saber, sirve sí, para el algoritmo sí, en todo caso. sí. Si apoyan todo al grif. Si le ponen no me gusta al video, también sirve. Sí. O sea, ojalá pongan me gusta, así no se pongan hueones. Pero O sea, si Pero- no te gusta, dale no te gusta. Pero, pero el dale que no te engagement- gusta desde pesado. el engagement sirve, Claro, sí. Pues claro. busquen el algoritmo. Para que no- Postean chuchadas, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Eso. Conversen en los comentarios. Busten, hermano, busten la weá. Háganos famosos. ¡Ay, weón! Culeado patético. Ya esa estuvo buena. Sí. Y de hecho no les voy a decir den like, suscribir. No, hagan la weá que quieran en realidad. Mira, hagan la weá que quieran y no wean a nadie. Pero esta no juego. Hay una animación nueva si se suscriben. De verdad. Salen Oh, unos colores y verdad. estrellitas. Así que si lo quieren ver en nuestro canal, Ya. wea de ustedes. Eso, Ya. me parece. Buenas noches. Un abrazo para todos. Chao. Chao.